Bienvenidos a nuestro canal Hasta que Él vuelva. Hoy estudiaremos la lección de escuela sabática que se titula El testimonio de Tomás, para este día miércoles 13 de noviembre. No te puedes perder el estudio de hoy. Acompáñanos. Te invito a que puedas leer en el libro de San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 31. ¿Qué podemos aprender de la historia de Tomás acerca de la fe y la duda? ¿Qué grave error cometió él? En Juan 20, 19 al 31, se nos narra la historia de Tomás, conocido también como Tomás el Incrédulo, y su encuentro con el Jesús resucitado. Aquí tenemos un resumen de lo que podemos aprender acerca de la fe y la duda, así como el error de Tomás. En Juan 20, 19 al 31 encontramos un contexto. Después de la resurrección de Jesús, Él se aparece a los discípulos en varias ocasiones. En esta narrativa, Jesús aparece a los discípulos en un cuarto cerrado. Tomás está ausente. En la primera aparición, Tomás no estaba presente cuando los otros discípulos le dijeron que habían visto al Señor. Tomás expresó su duda y dijo que necesitaba ver y tocar las heridas de Jesús para creer. Luego tenemos su segunda aparición. 8 días después, Jesús aparece de nuevo a los discípulos, esta vez con Tomás presente. Jesús invita a Tomás a tocar sus heridas y a no ser incrédulo, sino un creyente. Encontramos entonces la confesión de Tomás. Tomás responde con una confesión de fe diciendo: Señor mío y Dios mío. Luego Jesús da su bendición. Jesús dice: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Qué lecciones podemos encontrar acerca de la fe y la duda? Número 1. La duda es parte del camino espiritual. La duda de Tomás muestra que incluso los discípulos cercanos a Jesús pueden tener momentos de incredulidad. Número 2. El valor de la fe sin ver. Jesús bendice a aquellos que creen sin haber visto, subrayando la importancia de la fe que no depende de pruebas tangibles. Número 3. Jesús no rechaza la duda. Jesús no reprende a Tomás por su duda, en cambio le ofrece la prueba que necesita y le invita a creer, mostrando que la duda no es un obstáculo insuperable para la fe. El error de Tomás fue su insistencia en necesitar una prueba física para creer en la resurrección de Jesús. Este error subraya la debilidad humana de depender de la vista y el tacto para creer en lo espiritual. Sin embargo, su error es usado por Jesús para enseñar una lección valiosa sobre la verdadera naturaleza de la fe. En resumen, la historia de Tomás nos enseña que la fe puede coexistir con la duda y que una fe fuerte no siempre necesita de pruebas físicas. Nos recuerda que creer sin ver es una bendición especial y nos anima a confiar en Jesús, incluso cuando no comprendemos completamente o no podemos ver con nuestros propios ojos. Tomás dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en la señal de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. San Juan 20, 25. Él estaba estableciendo sus propias condiciones para creer. Este planteamiento acerca de la fe en Jesús aparece con frecuencia en Juan. Nicodemo respondió a Jesús: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? La mujer del pozo preguntó: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde tienes agua viva? La multitud que había sido alimentada con los panes y los peces preguntó: ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos?
El Evangelio de Juan se opone a la perspectiva ver para creer. Cuando Jesús se encontró con Tomás después de la resurrección, lo invitó a venir, ver y tocar su cuerpo resucitado. Pero luego le dijo: dichosos los que no vieron y creyeron. San Juan 20, 29. Dios nunca nos exige que creamos sin ofrecernos suficientes evidencias en las cuales basar nuestra fe. Su existencia, su carácter, la veracidad de su palabra, todo se haya establecido por abundantes testimonios que apelan a nuestra razón. Sin embargo, Dios no ha eliminado toda posibilidad de dudar. Nuestra fe tiene que reposar sobre evidencias, no sobre demostraciones, dice Elena de White en El Camino a Cristo, página 158. A través de la palabra de Dios, de la creación y de la experiencia personal, se nos ha dado una asombrosa cantidad de evidencia para nuestra fe en Jesús. Si alguien te preguntara: ¿por qué crees en Jesús?, ¿qué le responderías? Interesante pregunta. Termino con el escrito de la señora Elena, que dice lo siguiente: cuando Cristo se encontró por primera vez con los discípulos en el aposento alto, Tomás no estaba con ellos. Oyó el informe de los demás y recibió abundantes pruebas de que Jesús había resucitado. Pero la lobreguez y la incredulidad llenaban su alma. Al oír a los discípulos hablar de las maravillosas manifestaciones del Salvador resucitado, no hizo sino sumirlo en más profunda desesperación. Si Jesús hubiese resucitado realmente de los muertos, no podía haber entonces otra esperanza de un reino terrenal. Y hería su vanidad el pensar que su Maestro se revelase a todos los discípulos excepto a él. Estaba resuelto a no creer, y por una semana entera reflexionó en su condición, que le parecía tanto más oscura en contraste con la esperanza y la fe de sus hermanos. Dice El deseado de todas las gentes, página 747. Nuestro Salvador no tiene palabras de encomio para los que en estos últimos días son de corazón lento para creer, como tampoco elogió al dudoso Tomás, quien alardeaba de que no creería en las pruebas que los discípulos referían y a las que ellos daban crédito, de que Cristo se había ciertamente levantado de entre los muertos y se les había aparecido. Dijo Tomás: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Cristo le brindó a Tomás la evidencia que había dicho que necesitaba, pero le reprochó: no seas incrédulo sino creyente. Tomás reconoció que había sido convencido. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 613. ¿Qué podemos añadir al testimonio de Tomás? Medita sobre el estudio de hoy y acompáñanos para el día de mañana. No olvides suscribirte y compartir con tus hermanos y amigos. Que Dios te bendiga.